¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal El Fútbol Según Raúl. Habéis visto que llevo ya varios días sin colgar ningún vídeo porque, para los que no se hayáis enterado, pues falleció mi hermana de ELA. Ya sabéis que os lo dije aquí y he colgado algún vídeo referente a ello. La esclerosis lateral amiotrófica, esa enfermedad neurodegenerativa que te afecta a las células nerviosas del cerebro o las de la médula espinal, vas perdiendo facultades, no afecta en un órgano vital, pero sí al diafragma. Eso hace que pues o mueras de asfixia o de desnutrición porque no puedes ni respirar o comer, ¿no? Y he estado dándole vueltas a ver si hacía este vídeo o no, pero lo que sí que he aprendido durante este tiempo que con mi hermana, que no ha sido mucho, por cierto, es que hay que darle visibilidad desde el principio a esta enfermedad para que pues, se pueda seguir investigando y demás, ¿no? Y para los que vienen después, porque nadie está exento de que padezca esta enfermedad, que es mortal. Ya sabéis que es sentencia de muerte cuando te dicen que tiene ELA. Y quería contaros un poco pues esa vivencia, ¿no? Mi hermana ha muerto hace unos días. Yo recuerdo la primera vez, y además lo tengo súper presente, cuando me dijo que se había caído un par de veces, que le fallaba la pierna izquierda. Esos son los primeros síntomas que puede aparecer de torpeza, pues que no coordinas, que te caes, pero no tienes dolor. Entonces ahí saltan las alarmas y yo le dije, joder, hay que ir al neurólogo, hay que ver qué es eso, pero cruzando los dedos, ahí como acojonado, ¿no? Y eso fue durante un proceso de meses, porque es el diagnóstico, eh, aunque lo tengan claro, aunque se intuya, tienen que descartar muchas cosas porque es tan cruel y tan duro lo que te tienen que decir cuando dices es que tienes ELA, es eso, que vas a estar atrapado en tu cuerpo y ya está, y yendo perdiendo facultades. Y es muy duro de decirlo. Y desde que se lo dijeron, ahora pues no se han pasado, ha durado poco. 8 o 9 meses. Recuerdo que también la metimos en el larguero con Juan Carlos Unzué, que también sabéis que padece ELA, y hace poco pues vi que había sido sobre octubre cuando entró mi hermana en el larguero con Unzué y Matallanas, el hermano de Carlitos Matallanas, que también murió de ELA, ¿no? Hay muchas cosas son por disfrutar, Cruci. Esta vida merece la pena incluso en situaciones como la que tenemos nosotros y tenemos que pensar en ello. Hay muchas cosas que hemos dejado de poder hacer, pero hay otras muchas de las que podemos seguir disfrutando a pesar de las limitaciones que tenemos. Lo hemos hablado por teléfono y lo transmito también aquí un poco a todo el mundo, ¿no? Entonces el proceso es ese. Te fallan pues debilidad muscular, pues empiezas a fallarte las extremidades. En este caso mi hermana pues de andar primero en taca-taca, ya pasó a silla de ruedas. Luego vas perdiendo también fuerza en muscular y fuerza en los brazos, tampoco puedes hacer nada con los brazos. Apenas ya puedes escribir con el móvil. Recuerdo que gracias a Fundela, con los que además hacen muchas cosas, hace poco pues también puse aquí un vídeo que se organizaban partidos benéficos con Fundela, que estaba pues Caminero, fue Panti, Matallanas, etcétera. Pues gracias a Fundela estuvimos, no hace poco, es que ha sido tan rápido, ponerle pues el sistema con infrarrojos, con una tablet para que pudiera escribir con las pupilas, ¿no? Que hay ahora ese sistema y hay muchos que así lo hacen. Esto lo que es un ratón. ¿Vale? Esto es un ratón, lo que pasa es que te controla la mirada. ¿Vale? Que ya mi hermana necesitaba eso, ¿no? Para comunicarse, que ya le iban a instalar ese sistema
como yo ya había grabado y conozco, hay un caso como Anti, que os he hablado también aquí, en el que tenéis un vídeo aquí, que es un tío con un poderío vital, que fue futbolista del Barça en las categorías inferiores, detectaron ELA y con ese impulso que tiene de entrenar a niños porque él es entrenador y es un ejemplo, eso le da vida y ahí sigue el tío peleando, peleando, peleando. Y Anti me enseñó cómo, pues yo le grabé cómo se escribía con las pupilas. Y entonces a mi hermana ya necesitaba ese sistema. Pero que desgraciadamente no dio tiempo, porque cuando ya se lo iban a instalar, pues tuvo una crisis, lo que hablábamos respiratoria, la ingresaron y ya fue todo pues cuesta abajo, ¿no? Pues lo que os he dicho, te falla el diafragma, no puedes respirar. Ya le iban, además, había hecho un preoperatorio para hacerle el PEC, para alimentarla por el estómago, pero ya la situación se complicó mucho, infección en los pulmones y había que hacerle la traqueotomía ahí en el hospital, etcétera, etcétera. Y mi hermana no quería, mi hermana no tomó su decisión de que no quería hacerse la traqueotomía y eso evidentemente era ya como que hasta aquí hemos llegado, ¿no? No podía respirar, se ahogaba. Entonces, a lo que voy es eso, que te dicen de 2, 3 a 5 años de vida. Mi hermana ha estado meses desde el diagnóstico. Hay otros casos que siguen ahí y llevan tiempo, porque a veces hay una que te afecta que se llama la vulvar, la ELA vulvar, que te afecta pues a los músculos de la garganta, lo que hablábamos, respiratorio, etcétera. Otro, que si empieza por la médula parece que va más lento. El caso más longevo es Stephen Hawking, que desde que se lo detectaron con 20 y tantos años duró hasta los 76, algo inusual, pero el tío estuvo ahí, ¿no? Con la ELA. Y nada, mi hermana ha ido rapidísimo. Entonces, pues nada, quería un poco deciros aquí, expresaros que esto sigue adelante. Ahora lo que nos queda, como decía Matallanas, es ser activistas y darle visibilidad y seguir peleando por esto. Cosas del destino, afortunadamente, pues se aprobó la ley de la ELA, eh, por fin, porque lo que hablamos que los cuidados que se necesitan muchos, se necesitan fisios, se necesitan todo tipo de atenciones para... A ver, no va a detener la enfermedad, todo ese tipo de atenciones que necesitan los enfermos de la ELA, pero sí le hacen la vida mucho mejor y con esa ley pues se va a poder conseguir y había que pelear por ello. Un ZUE, desde que le dijeron que tenía ELA, también ha sido muy activo. Ya también os puse aquí un vídeo de la presentación de un documental que se le ha hecho en Movistar que se llama Vivir vale la pena, que os lo aconsejo, con ese poderío que tiene un ZUE, que afortunadamente en él la cosa va más lenta y ojalá siga siendo así. Ha habido muchos casos, el de Anti que os he contado. Bueno, Carlitos Matallanas, el hermano de Mata, de compañero periodista, pues escribió este libro, ¿no? De La vida es un juego. Carlos estuvo durante tiempo también, hacía crónicas en el AS, pues escribiendo, como os he dicho, con los ojos, haciendo muchos artículos muy chulos, trabajando en el Fuenlabrada, por ejemplo, de fútbol. Y curiosamente el prólogo es de Juan Carlos Unzué, el prólogo del libro de Carlos Matallanas, que Unzué también ha escrito otro libro que se llama Una vida plena, ¿no? O sea, ha habido toda esta gente que da visibilidad a esta enfermedad, es importante, ¿no? Y yo quería compartir esto un poco con vosotros, ver el proceso así con algunas fotos, algunas cosas que os he puesto aquí pues para que tengáis algo de información, sobre todo, más que nada de piel, ¿no? Decir de gente que lo ha vivido, y como yo recientemente, y que lo hemos sufrido en la familia. Ahora ya, mi hermana yo creo que vio lo que le quedaba por delante y no quiso estar así. O sea, dijo, pues mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hemos visto casos como Stephen Hawking que han durado años, mi hermana ha sido meses.
Pues nada, solo quería compartir esto con vosotros, que tengáis un poquito más de enfermedad sobre la ELA y cuál es el proceso y cómo te afecta, que es una enfermedad cruel, porque pierdes pues tus facultades, digamos, de movilidad y de habla y de incluso alimentarte, pero la cabeza funciona y te das cuenta de todo lo que pasa alrededor. Y mi hermana se daba cuenta de todo lo que pasaba y lo que le venía por delante. Tigres, a la selva. Y no os olvidéis de vivir, nunca.